Hola, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Mónica Gamboa, soy profesora y miembro del comité organizador de este séptimo Congreso de Investigación, Desarrollo e Innovación, IDI UNICIT 2022. El día de hoy tengo el honor de presentar a nuestro siguiente conferencista magistral, el licenciado Dani Murillo González, a quien le damos la bienvenida y procedemos a presentar. Bienvenido, profesor Dani Murillo González, quien impulsa el quehacer científico en Panamá como investigador y como coordinador de la Unidad de Bibliometría y Acceso a la Información Científica abierta llamada UBICA de la Universidad Tecnológica de Panamá. El profesor Murillo nos ha acompañado en otras actividades y tiene una gran visión sobre cómo definitivamente nosotros podemos hacer que estas divulgaciones se hagan realmente efectivas. El profesor actualmente colabora con la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología, CENACYT y el ABC en proyectos, como él no lo mencionó, del Repositorio Nacional Priscila y análisis bibliométrico de los perfiles de Google Scholar en instituciones de investigación en Panamá. Hola, buenos días. Gracias primeramente a los organizadores por la invitación al séptimo Congreso de la UNICIT. Y ahora nos toca a nosotros o a mi persona compartir un poco sobre el tema relacionado con la divulgación de los resultados de investigación. Ok, comparto pantalla, me indican por favor. Perfecto, gracias. Ok, bueno, entramos en materia con una introducción que abarca un poco lo que hemos suscitado en los últimos 3 años. Hemos pasado por un periodo bastante complicado en el tema de la pandemia, pero lo relevante en el tema es que se ha evidenciado desde puntos positivos y desde puntos negativos. Desde el punto de vista negativo, el tema de la carencia sobre la divulgación oportuna, clara y precisa sobre los resultados de los estudios que se iban haciendo en torno a los análisis del COVID-19 para poder buscar una solución. Y esto lo resalto porque para el tema de investigación es relevante poder dar a conocer de forma propicia y nuevamente oportuna los resultados de investigación, de forma en que podamos transmitir estos conocimientos a diferentes sectores de la sociedad y obviamente presentar en algunos casos soluciones a sus necesidades. Pero hay un detalle que quiero resaltar en esta introducción. ¿Qué es la divulgación científica? Según datos de la Real Academia, el término divulgar está orientado a poner en conocimiento de un público una cosa que hayamos adquirido en torno a un conocimiento. Entonces, ¿qué es la divulgación científica? Es precisamente poner en conocimiento de un público los resultados de la ciencia. Si este término, digamos que parece sencillo, pudiéramos decir que es haber encontrado una solución, generar un conocimiento y brindarle a un grupo específico el conocimiento que nosotros hemos generado. Y quiero poner en contexto un ejemplo muy rápido. Ejemplos de la divulgación científica: conferencias en congresos, publicaciones en revistas indexadas, taller sobre los procedimientos que se adquirieron para el análisis de datos de las publicaciones, conversaciones sobre el resultado de investigación con un amigo que propiamente no tiene que estar afín de mi campo de estudio, y publicar en un blog el hallazgo de la investigación. Estos son ejemplos de divulgación científica, pero les cuento algo. Los 3 primeros, conferencias en congresos, publicaciones en revistas indexadas y mostrar en un taller la forma en que hemos analizado los datos, los resultados, no corresponden a divulgación científica.
Si analizamos nuevamente el término de divulgación científica, podemos decir que es un conocimiento que debemos transmitir, pero hay un elemento importante y por eso solo resaltamos que los dos últimos ejemplos, conversación sobre el resultado de investigación con un conocido y publicar en un blog, son dos ejemplos de divulgación científica. ¿Y esto qué se debe? Bueno, retomamos el término de divulgación científica. Un término más amplio es transmitir avances, conceptos, teorías o cualquier actividad científica, tecnológica, pero haciendo énfasis a un público objetivo, y este público objetivo es la sociedad. En este término, utilizando canales más adecuados, recursos que más adelante vamos a explicar, y los medios necesarios para que el conocimiento que nosotros hemos generado se pueda transmitir de forma sencilla y que estas personas, la sociedad, lo pueda comprender. Entonces, si el término de divulgar o divulgación científica está orientado a la sociedad, ¿cuál es el término que abarca la, vamos a ponerlo así, la divulgación científica hacia los científicos? Bueno, esta es una separación que quiero hacer previo a lo que nos atañe en esta conferencia. Hay una diferencia importante. El conocimiento científico que es necesario para transmitir lo que nosotros hemos aprendido tiene dos, digamos, públicos objetivos. Uno, la divulgación científica está orientado a brindar ese conocimiento a la sociedad. Pero si nosotros queremos llevar ese conocimiento a nuestros pares o a científicos con la misma vinculación de investigación, entonces estamos hablando de difusión. Esto es importante resaltarlo porque este es un canal de comunicación donde hay un emisor, hay un receptor, hay un canal de comunicación, pero si no entendemos que el receptor es totalmente diferente cuando hacemos divulgación que cuando hacemos difusión, probablemente estemos transmitiendo un conocimiento importante de la forma equivocada al público que no queremos. Entonces, retomando esto, la divulgación científica es compartir el conocimiento generado de la labor de investigación a específicamente la sociedad. Y entiéndase la sociedad a todas las personas que no tienen, digamos, un nivel de experto de lo que nosotros estamos investigando. Entonces, ¿por qué debemos hacer divulgación científica? Bueno, si vemos nuevamente el entorno hacia quien generamos la divulgación científica, una es que las fuentes de financiamiento públicas y en algunos casos las fuentes de financiamiento de estudio vienen de entidades públicas. Por lo tanto, es relevante que estas instituciones conozcan qué estamos haciendo con los fondos que nos están brindando y qué estamos logrando con los estudios que estamos, digamos, obteniendo con los fondos generados o que nos realiza el Estado. Por otro lado, en algunos casos, o casi siempre, es importante dar a conocer el número de recursos, digamos, financieros que se utiliza para los fondos de investigación y también para las becas. Por lo tanto, el tema de la divulgación se hace necesario. En el tema de divulgación científica, principalmente los aportes de conocimiento son necesarios para que nosotros seamos conocidos. O sea, necesitamos visibilizar. Y necesitamos visibilizar no solamente para que la sociedad nos conozca, sino la sociedad conozca lo que estamos haciendo y por ende exista esa colaboración, no solo institucional, sino en lo que nosotros llamamos Estado y universidad. Por otro lado, también hay un término bastante interesante en esto. Cuando nosotros transmitimos o hacemos divulgación científica, lo que estamos haciendo es alfabetización científica. O sea, llevando a la comunidad, llevando a la sociedad ese término o ese conocimiento que probablemente ellos de otra forma no pudieran conocer a través de algunas de las investigaciones nuestras.
Y por último, uso y reconocimientos de los resultados de investigación. Esta parte es importante porque cuando hacemos divulgación científica, obviamente lo primero que salta a la vista es qué hemos hecho, qué aporta, cuál es la necesidad o cuál es el problema que resolvemos, pero también hay un detalle importante, ¿quién lo hace? Entonces, el reconocimiento de los resultados a esa persona es importante que lo demos a conocer, quién está haciendo esta investigación. Y en esta parte resalto un término que se usa mucho en la divulgación científica, que es el marketing científico. Es promover lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos, quién lo hace, para dar a conocer el cómo, el por qué y el quién de cómo lo hacemos. Sin embargo, también es importante resaltar que el término de marketing científico puede ser literalmente manipulado en el sentido de que podemos generar información inequívoca solamente para promocionar el resultado que probablemente no sea tan relevante como pudiéramos plantearlo. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Quién debe hacer divulgación científica? Y aquí empiezo a aunar un poco también el tema de la difusión porque también nos atañe este tema. En el tema de divulgación científica, pudiéramos decir que repercute inicialmente a todos los miembros de las organizaciones que generan investigación. Es necesario divulgar lo que hacemos, sin embargo, hay especialistas. Uno, obviamente, está el periodista, aquel que quiere brindar esa noticia de información, pero es relevante resaltar que el periodista tiene que tener el apoyo del científico para que él le transmita lo que ha generado y el periodista pueda generar esa transformación para que el receptor pueda entender lo que el científico ha investigado. También el investigador obviamente debe generar divulgación científica y aquí resalto un rol que tal vez pocos conocemos, pero es el periodista científico, una persona orientada al periodismo, pero también que conoce la parte de investigación, y resalto una unidad que voy a mencionar muy brevemente, que es la Unidad de Cultura Científica o UCC-MAECI, que en algunos de nuestros países se ha utilizado. ¿Quién hace difusión científica? Bueno, quien realiza la investigación, el investigador y el científico, entendiendo que es la persona idónea y el que tiene el conocimiento necesario para poder transmitir esa información en los diferentes medios. ¿Dónde hacemos divulgación científica? Bueno, la divulgación científica, digamos que nace por allá de 1952 con una de las revistas más populares, y de hecho se llamaba Ciencia Popular, todavía existe, y es a través de los medios tradicionales, televisión, prensa, radio, los medios de comunicación de universidades, escuelas, las revistas y, por último, el tema de Internet. Pero esta lista que mostramos aquí es una lista que data del año 2012. Sin embargo, para el año 2019 se menciona que Internet es el medio número 1 de la divulgación científica, sin desmeritar los medios tradicionales. Sin embargo, esos medios han pasado a hacer la divulgación a través de Internet. ¿Cómo podemos divulgar la ciencia? ¿Cómo podemos hacer divulgación científica? Bueno, los formatos no los voy a mencionar. Realmente formatos hay diferentes para hacer divulgación, el tema de videos, el tema de elementos digitales, el tema de imágenes, hay diferentes elementos, pero voy a mencionar que, como decía antes, los medios convencionales, las revistas de divulgación científicas, que son totalmente diferentes a las revistas de difusión, también algunas instituciones utilizan museos de ciencia para divulgar el quehacer científico, utilizan las librerías y bibliotecas, y sobre todo los medios tradicionales y no tradicionales utilizan los formatos online
a través de las versiones digital de video, de libros, de imágenes, de infografías y adicional el uso de blogs de ciencias y redes sociales. Pero hay algo importante. ¿Qué divulgamos? La divulgación científica tiene diferentes elementos. La divulgación científica está orientada en dar a conocer a la sociedad lo que nosotros hacemos, pero también dar a conocer a la sociedad qué es lo que hacemos, de forma que ellos puedan entender en un lenguaje muy coloquial la investigación que aporta a la sociedad. Entonces, el medio o el recurso para que la sociedad conozca sobre la divulgación científica son las noticias. Noticias obviamente de ámbito científico. Pero hay algo importante, no toda la ciencia es noticia. Aunque puede llegar a serlo, debemos evaluar algunos elementos importantes para entender lo que debemos divulgar. Debemos divulgar, según algunos autores, elementos que sean novedosos, elementos que sean oportunos, que tengan proximidad a la fecha, digamos, del resultado, y no, en algunos casos, puede que no sea una noticia, algo que vaya a demorar mucho en lograr esos objetivos, en algunos casos, menciono. También es importante que la investigación que genera conflicto para algunos autores o periodistas científicos es importante porque puede generar debate, puede generar ese elemento de comunicación o puede generar ese elemento de interés. Y por último, ¿cuál es el impacto de la noticia científica que yo estoy generando? Pero como decía antes, para poder divulgar, yo debo entender que la forma en que se hace es totalmente diferente. En la divulgación científica no hay una estructura científica como tal, sino una estructura narrativa periodística, una especie de cuento, por decirlo de esta forma, donde yo debo utilizar un lenguaje propio para que la sociedad pueda entender ese hallazgo o ese invento o ese aporte a la sociedad. En cambio, en la difusión científica sí hay una estructura. Obviamente estamos hablando de, por lo regular, de un artículo de investigación que utiliza una introducción, una metodología, una discusión, un resultado que probablemente la sociedad no vaya a entender por qué se estructura de esa forma. Hay algo importante aquí, que en el 85% de los artículos de Scopus que buscamos a nivel, digamos, latinoamericano, estos estaban en el idioma inglés. Del 8 al 10 en español y otro grupo en portugués. ¿Y esto por qué le menciono? Porque también es importante el tema del idioma. Puede que lo que hayamos encontrado en el conocimiento de investigación sea relevante, pero si no lo transmitimos al público objetivo en el idioma correcto, probablemente no logremos el alcance adecuado de la repercusión de la noticia. Porque si lanzamos algo, una noticia en inglés de una investigación de contexto nacional, puede que no repercuta en nuestro país de la forma en que nosotros andábamos buscando. Herramientas que podemos utilizar. Y estas herramientas están basadas en algunas, digamos, en algunas experiencias, en algunas, digamos, capacitaciones, en algunas vinculaciones con otras universidades, y las voy a mencionar de muy breve forma. De hecho, probablemente algunas en Panamá. Semana de la Ciencia o Semana de la Cultura Científica. Algunos países, en este caso las unidades de cultura científica, elaboran una Semana de la Ciencia que no es más que una serie de charlas orientadas en dar a conocer a la sociedad y también a público experto sobre las diferentes investigaciones que se vienen realizando en un grupo de investigación o dentro de la universidad. Es totalmente abierto, por lo tanto, la sociedad se entera de los hallazgos que se han encontrado en diferentes investigaciones. Un elemento que parece interesante o que es interesante también son un
un proyecto llamado Ciencia en Corto, es un proyecto del FESIC de España, que lo que hacen es sencillamente crear pequeños videos para explicar algunos conceptos sobre investigación o algunos conceptos para dar a conocer elementos científicos, elementos históricos, pero vinculados a la ciencia, fenómenos, herramientas, hipótesis, etcétera, etcétera, pero de una forma bastante atractiva. La infografía es uno de los medios que más se ha estado utilizando para poder transmitir, entiéndase la infografía, que es un elemento visual que transmite datos y visualización de datos en un, digamos, en un contexto de imagen bastante agradable, que trata de llevar esa información lo más rápido posible y que se disemine en diferentes medios de divulgación. Los TED es un formato de video que creo que el año pasado se realizó uno por primera vez en Panamá, que son pequeñas conferencias, creo que un máximo de 15 minutos, donde se expone sobre una temática en común. Se ha estado realizando, bueno, nació principalmente en Estados Unidos, pero se ha estado realizando en diferentes partes del mundo, donde el objetivo principal es dar a conocer avances de la ciencia, pero en los últimos años también se ha enfocado en impartir conocimiento sobre temáticas diversas de nuestra sociedad, sobre el cambio climático, sobre el uso de inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Uno de los medios que más utilizamos y de mayor alcance son las redes de investigación, o son las redes sociales, perdón, donde menciono nuevamente en diferentes partes del mundo existen unidades específicas de divulgación científica encargada de recopilar el quehacer científico de los grupos de investigación, de los centros de investigación y promover las actividades a través de las diferentes redes sociales. Entiéndase principalmente estas redes sociales como Instagram y Twitter. Pero en los últimos años, y precisamente en el tema de la pandemia, nace la herramienta o se empieza a utilizar con mayor frecuencia TikTok, y algunos científicos han utilizado el boom de esta herramienta para generar videos cortos en torno a la divulgación de los conocimientos adquiridos, y de hecho brindan también este canal de información para realizar pequeños experimentos sobre ciencia. Pero hay que recordar algo en el tema de la divulgación científica. No es solamente está orientado específicamente cuando hablamos de la sociedad a público adulto, sino dar a conocer el aporte científico y ese deseo de vincularse a las, digamos, a las temáticas STEM a niños y adolescentes. Es por ello que existen diferentes plataformas, tanto blog como talleres acerca de cómo hacer ciencia divertida o hacer ciencia para los niños, utilizando obviamente herramientas que ellos puedan manipular, pero el objetivo principal es poder hacer esa vinculación. Pero ¿por qué tiene que ver esto con divulgación científica? Porque es precisamente los científicos, a través de la divulgación que realizan de sus proyectos y experimentos, que logran atraer a este público objetivo, que son los niños, a vincularse al tema de ciencia y poder, digamos, hacer experimentos. Los blogs de ciencia han surgido desde hace muchos años, pero en los últimos años han tenido mayor repercusión porque en algunos casos son publicaciones científicas en un lenguaje un poco más amigable que todo el mundo puede entender. Por lo tanto, la evidencia o el conocimiento generado puede salir un poco, digamos, más rápido a la luz y puede ser diseminado a través de estas plataformas. Otras iniciativas, en este caso en la Universidad de Zaragoza, hay un proyecto llamado Soy Científica, Vivo en el Barrio. Es un proyecto que nace en esa ciudad con el objetivo de dar a conocer a la comunidad que dentro de ella o entre nosotros, por decirlo de esa forma, existen científicos de renombre que han aportado a la sociedad, que aportan a la comunidad y que viven entre nosotros. El objetivo más que todo
no solamente dar a conocer lo que aporta el científico, en este caso era una actividad de la Semana de la Mujer, sino tratar de llamar la atención a, como decía, a ese público adolescente, a ese público infantil, que tenga una vinculación con ese vecino a la par, que también hace ciencia y vive dentro del barrio, por lo cual puede hacer un aporte a las necesidades de la sociedad. Por último, quiero mencionar en el año 2018, y digo por último el tema de divulgación científica. En el año 2018 tuvimos la oportunidad, a través de un proyecto, de visitar la Universidad de Murcia, y con el objetivo de poder divulgar lo que estábamos haciendo en nuestra universidad en términos de investigación e indicadores, tuvimos la oportunidad de conocer la Unidad de Cultura Científica e Innovación llamada UCC-MACI. Son unidades en las universidades en España que son agentes de difusión y divulgación de lo que realizan los grupos de investigación, y también en el tema de innovación. Ellos se encargan de brindar un servicio de noticias y brindar un servicio de divulgación a través de toda la universidad para que la sociedad conozca. ¿Qué realizan ellos? Bueno, un sinnúmero de actividades. Material audiovisual, Semana de la Cultura Científica, periodismo científico, obviamente. Participan en proyectos de investigación no solamente para ganar fondos, sino para poder vincular lo que es la ciencia ciudadana, talleres de divulgación científica para la sociedad, concursos de arte y ciencia, noche de los investigadores para que puedan exponer sus proyectos de investigación en formatos cortos, en formatos de 3 a 5 minutos, y conferencias científicas en entornos sociales, como son las librerías y la biblioteca. Esta experiencia, la verdad, que a nosotros nos ayudó mucho, porque obviamente tener a una unidad con periodistas científicos no es fácil por el conocimiento que adquiere, pero por lo menos da luces de lo que realiza el periodista científico y el proceso de divulgación a través de los diferentes recursos hacia la sociedad. Pero como decía, hay dos grupos. La divulgación científica, y lo que hemos visto, está orientado a la sociedad. Pero ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con la persona que hace investigación? ¿Qué pasa con la persona que genera esa investigación? ¿Y yo qué hago? Bueno, yo puedo hacer divulgación científica también, pero mi rol también, y tal vez principal, es la difusión de lo que nosotros realizamos. Y entiéndase algo, publicar no es difundir. Yo no puedo dejarle la tarea solamente a la revista o solamente al Congreso para que realice una difusión de lo que yo he investigado. La revista tiene 15, 16, 20 artículos más, dependiendo de cuántos volúmenes al año, así que va a divulgar el quehacer de la revista. Un Congreso, 20, 30, 40 publicaciones, entonces yo debo ser ese canal de difusión de lo que yo mismo hago. El profesor José Manuel Noguera, en el libro Divulgación Científica, precisamente realizado en el año 2022, propone 4P como el proceso de difusión científica: pensar, planificar, producir y propagar. Yo lo reduciría en el proceso de investigar, publicar y difundir. Entiéndase que obviamente yo debo generar una idea en el proceso de pensar, pero luego del proceso de investigación, como decía antes, yo debo publicar, pero luego de publicar debo generar ese proceso de difusión de lo que yo realizo. ¿Cuáles son las herramientas de difusión científicas que puedo utilizar? Bueno, están los canales formales de la difusión científica, que son las revistas científicas indexadas, porque hay una separación en eso, las revistas de acceso abierto, las revistas que promueven diferentes formatos, y obviamente los libros que generan capítulos del nuevo aporte científico. Los repositorios son una herramienta sustancial, sobre todo los repositorios preprint, donde se puede hacer una difusión de la investigación previa
a la publicación de la revista, si lo permite, canales informales de difusión científica, como son los congresos, las conferencias, las charlas, los talleres acerca de la metodología utilizada, los perfiles de investigación son un elemento relevante y obviamente resaltado nuevamente la difusión de las investigaciones realizadas y que ya se han publicado en redes científicas o congresos a través de las diferentes redes sociales. Algunos ejemplos tal vez diferentes en el tema de la difusión en revistas científicas. Conocemos los canales tradicionales de revistas científicas indexadas. Sin embargo, existen actualmente diferentes revistas científicas llamadas video journals. Los video journals son revistas científicas que no solamente ahora están aceptando mi artículo de publicación, sino que están generando un video de la publicación. O sea, hacen una entrevista a los autores que le han aceptado la publicación y hacen un video explicando el artículo. Esto obviamente genera una mayor difusión, genera digamos, una mayor empatía, porque no solamente estoy leyendo el artículo, sino que en algunos casos se explica el experimento de forma visual a través de estos videojournals. Obviamente, dentro de la difusión está los perfiles de investigación. Como decía, yo debo hacer mi parte, por lo tanto yo debo tener perfiles de investigación. En este caso muestro el de Google Scholar porque es un perfil abierto con indicadores, pero no debo restringirme solo a él. Entre más redes científicas esté en mi perfil, yo puedo obtener mayor difusión de mis publicaciones. Entiéndase que en algunos casos pareciera ser agotador tener diferentes redes científicas, pero no todas las redes científicas funcionan de la misma forma y tienen, digamos, el mismo objetivo. De hecho, algunas pueden funcionar de forma colaborativa. Lo relevante aquí es que a través de diferentes redes científicas que son canales de comunicación, yo puedo difundir las publicaciones y todo el recurso generado de la labor de investigación en estas plataformas. Y es relevante entender que, como mencionaba, el tema del acceso abierto, si mi revista o el lugar donde publico es una revista de acceso abierto, entonces debo sumar que el acceso abierto permite una mayor difusión en plataformas específicas como Lens, como Semantic Scholar, como Dimension, como Scilit y como OpenAlex, que son herramientas o bases de datos que absorben publicaciones científicas en revistas indexadas o en revistas, entiéndase revistas indexadas, estoy hablando de revistas en Web of Science o en Scopus, pero también en revistas nacionales que no están en esta base de datos, pero tienen identificadores persistentes, como es el caso de los DOI. Repositorios preprint, como es el caso de Archive, que permite generar o integrar una publicación previa a la que estoy sometiendo a una revista, y esta es una herramienta que se utiliza mucho principalmente para poder difundir lo más rápido posible los resultados de investigación. Entiéndase que en algunos casos la publicación de una revista científica, entre más impacto tiene, probablemente el tiempo de evaluación hasta publicación puede ser hasta de 1 año, en algunas experiencias que hemos escuchado hasta 2 años. Por lo tanto, el aporte de investigación puede verse atrasado si no lo publicamos a tiempo. Y los repositorios preprint son una herramienta para publicar con anticipación. Los repositorios a nivel institucional, a nivel nacional y a nivel regional son una fuente de difusión sumamente valiosa. En este caso, la Universidad Tecnológica, a través del repositorio institucional, el cual coordinamos, ha integrado desde el año 2018 cerca de 3.500 publicaciones, las cuales también están en el repositorio Priscilla, la CENACYT y la referencia, y hemos medido el nivel de visitas, el nivel de descarga de esas publicaciones con el objetivo de ver si realmente
la integración de estas publicaciones en el repositorio genera esa visibilidad y que estamos buscando, y por ende transmitirle a los investigadores que hay una herramienta que permite la difusión de forma amplia en acceso abierto de sus publicaciones. Los semilleros de investigación, en el año 2019, antes de la pandemia, participamos en un congreso en la Universidad Cooperativa de Colombia y pudimos conocer de mano de algunos de los participantes lo que eran los semilleros de investigación. Es una iniciativa principalmente en Colombia, donde los estudiantes de primer y segundo año se involucran en un grupo de investigación, y ese proyecto de investigación que empiezan desde grados tempranos lo van, amasando, aprendiendo a través de diferentes experiencias, que al llegar al último año se ha convertido en su proyecto de tesis. Por lo tanto, cada una de estas experiencias, años tras años, hacen publicaciones científicas y no dejan, el entorno de investigación durante su periodo académico. Ellos realizan anualmente una jornada de semilleros de investigación, y tal vez la parte más relevante es que estar en un semillero de investigación, tienes que estar en un grupo de investigación, y este grupo de investigación está dentro de una plataforma que que es de Colombia, no recuerdo su nombre, si es la CONACYT, de tal forma de que evidencia que ese muchacho lleva una carrera de investigación y pertenece a un grupo de investigación. Por lo tanto, hay una difusión perenne y un aprendizaje constante de esta información. Otro elemento de difusión que se recomienda es que los resultados de investigación, principalmente los datos, sean divulgados. Esto da, otra connotación a la publicación, porque no es solamente que la publicación sea integrada a la revista, sino los datos que yo he utilizado para mi publicación. Entiéndase que la publicación que nosotros realizamos utiliza una metodología, y en esa metodología, por lo regular, utilizo esos datos y debe ser replicable. Por lo tanto, los datos deben ser abiertos. Nosotros hemos iniciado a través de Mendeley y a través de Zenodo poder compartir los resultados de investigación a través de diferentes formatos. Y esto, a su vez, también lo hemos condensado en diferentes plataformas, como es el caso de Tableau Public, donde podemos publicar visualizaciones de datos precisamente de los resultados obtenidos de las publicaciones, pero gráficamente solamente. No hay explicación. Sin embargo, la información que se muestra aquí puede ser reutilizada no solamente para la sociedad, sino también para diferentes entidades que llevan investigación. Y aquí hay algo importante. Esto es una presentación que participamos del señor Isidro Aguillo, quien es un investigador y es uno de los coordinadores del ranking de repositorio Webometrics, y también ranking de repositorio de Google, ranking de repositorio de Google Scholar, de plataformas CRIX, etcétera, etcétera, y su enfoque principal es la webmetría. Y él mencionaba algo: es necesario compartir y divulgar antes de medir. Si bien uno de los objetivos que nosotros llevamos, precisamente nuestra unidad que se llama Ubica, es medir, debemos entender que no hay forma de medir algo que no se ve. No hay forma de medir algo que no se comparte, y no hay forma de medir algo que no se divulga. Porque obviamente si nadie lo conoce es muy difícil. Entonces, este es un mensaje que él nos dejaba, y yo lo comparto aquí porque, si bien los indicadores son la forma de poder plasmar el impacto de las publicaciones, no hay manera de hacerlo si no hacemos divulgación y no hacemos difusión. Pero quiero ir terminando con esto. Esto que he presentado, como he dicho, son algunas experiencias que hemos tenido con instituciones, algunas y tal vez las principales universidades en España, que hemos intentado traer a nuestra universidad, y otros también han aportado eso. Pero a nivel nacional existen diferentes
iniciativas de divulgación científica y también alfabetización científica, como son, voy a mencionar algunas, dos blogs, la web de la salud, Tecla Tecla, son dos web orientados a diferentes temáticas, pero también de divulgación científica y de noticias científicas acerca de las actividades que se realizan a nivel nacional. El programa de Mentes Brillantes que realiza Telemetro, que resalta las acciones que realizan investigadores y sobre todo en las últimas semanas, investigadores del Sistema Nacional de Investigación, Marcha por la Ciencia, Ciencia en Panamá, un grupo que ha, digamos, calado bastante en la sociedad con el objetivo de poder permear las necesidades que tiene el país y divulgarle, digamos, a las entidades de gobierno de que hay profesionales y expertos en diferentes ramas que pueden aportar a la sociedad, pero se necesita recursos. Libros e iniciativas como el Astro Camping, la Gala Científica de la Universidad, el Café Científico, Robocop, que son semilleros, digamos, de inicio de investigación, y recientemente la plataforma Conecto, que no es solamente una plataforma de difusión, sino también de divulgación, porque da a conocer a la sociedad esos investigadores que de forma anónima siguen haciendo investigación. Iniciativas de difusión a nivel científica, bueno, la jornada de iniciación científica, libros específicos sobre resultados de investigación, congresos como este, con Capanac, ISTEC, APANAC, ciclos de conferencias que se realizan constantemente en universidades con el propósito de divulgar lo que se hace, las revistas científicas nuestras, los repositorios institucionales, el taller nacional de investigación en algunas instituciones se realiza y los llamados bootcamp que pretenden generar ese conocimiento práctico de diferentes técnicas de investigación o diferentes metodologías de análisis de datos. Adicional, programas, resalto como el del Consejo de Rectores de Panamá, que ha intentado trabajar para el fortalecimiento de la revista, que obviamente es un elemento de difusión. Así que termino con esto, con algunas conclusiones acerca de la difusión y la divulgación. Uno, no se debe divulgar algo de lo que hay dudas en el resultado, solo por anticipar la noticia sobre el aporte científico. Y esto mencionaba algo que es importante tener cuidado de quién realiza la noticia. Si bien quien realiza la noticia debe ser el periodista, siempre debe obtener la información del científico y no generar una noticia sin tener toda la evidencia. El periodista debe apoyarse en el científico. Si no, puede transmitir la información de forma errónea que puede condicionar la opinión pública y no solo puede afectar la investigación, sino que puede afectar la reputación científica de ese investigador. Quien no tenga una reputación científica escasamente alcanzará una audiencia. Por lo tanto, debo hacer divulgación. Si ya nadie conoce lo que yo estoy haciendo, si no comparto lo que yo estoy haciendo tanto a mis pares como a la sociedad, es muy difícil que alguien pueda conocer de mí y conocer de las cosas que estamos haciendo como investigador. Y resalto aquí dos elementos importantes. Lo que no se conoce no se habla, lo que no se habla no se consulta. Lo que no se consulta, que es un objetivo de la investigación, es que se pueda reutilizar, por lo tanto, si no se cita, y si no se cita, bueno, ahí es punto suspensivo, podemos analizar muchos elementos ahí por qué no se cita, pero es el principal objetivo. La divulgación científica es una tarea de todos. No podemos dejarla solamente a la noticia o al periodismo. Yo soy parte de ese ecosistema, así que yo debo aportar. No puedo dejar a mi universidad sola, tampoco puedo dejar que la sociedad se entere de alguna forma si yo no trabajo en ella. La difusión científica es una obra donde yo soy el actor y debo ser parte de ella activamente para darla a conocer. Así que esta es la presentación que tenía. Nosotros
como investigadores debemos brindar solución a la sociedad, pero si la sociedad no conoce lo que estamos haciendo a través de la divulgación y la difusión, de nada sirve lo que estamos haciendo. Atento a las preguntas, profesora Mónica. Agradecemos inmensamente al profesor Dani Murillo y tenemos para usted algunas preguntas y algunos comentarios que activamente ha manifestado el público el día de hoy. Tenemos el comentario de Yalibet Olivares, quien nos dice: es muy importante valorar el impacto que tienen nuestras investigaciones y ciertamente publicar los hallazgos y resultados puede asumirse como parte de nuestra cuota de responsabilidad social ante nuestros respectivos países. Y por ahí mismo quisiera hacerle entonces una pregunta a nuestro panelista sobre cómo afecta el impacto de las revistas en la difusión de una investigación. Bueno, es que la revista es el principal canal de difusión del investigador. Por lo tanto, decía una vez alguien, un profesor que conocimos hace poco, el doctor Emilio Cosar, que entiéndase que a veces lo relevante no es solo publicar, sino que se conozca lo que estoy publicando. Entonces yo debo hacer, digamos, esa evaluación de dónde voy a publicar. Si la revista se lee, si la revista tiene diferentes formatos, si la revista es de acceso abierto. Y aquí hay una disyuntiva, porque a veces buscamos una revista por el impacto de la revista. Sí, es bueno el impacto de la revista y es relevante, pero hay revistas que tienen impacto, pero que tienen poca visibilidad. Hay revistas que tienen impacto, pero probablemente no tienen esa cobertura. Entonces, hay que evaluar bien dónde publicamos y sobre todo hago énfasis en el tema del acceso abierto. Leía lo que comentaba la profesora Yalibet y sí, el aporte nuestro son las publicaciones y lo que nosotros generamos, pero si yo escribo en una revista donde el acceso es restringido, entonces solo un grupo minúsculo de personas va a tener acceso a leer mis hallazgos. Entonces, siempre debo considerar que mi publicación, obviamente no siempre se puede, sea de acceso abierto para que todo el mundo tenga acceso a esos resultados de investigación. Profesor, y también escuchándolo mencionó el tema de los museos de ciencia. ¿Cree usted que en Panamá tenemos material para generar o crear un museo de ciencia? Es que, o sea, cuando escuchan las actividades que hay, o sea, actividades como esta, viendo las exposiciones que hay material para que todas las instituciones podamos tener un lugar, vamos a ponerlo así, de acopio, donde podamos exponer lo que se genera de una forma muy sencilla. O sea, hay actividades que nosotros podemos, y el Museo de Ciencia, digamos, como dije, es un canal social donde probablemente alguien vaya a ver algo, pero termina escuchando a un científico y su aporte. Por eso es los ejemplos estos que traía, porque alguien va a la biblioteca a buscar un libro y al final se queda escuchando un investigador exponiendo en 5 o 3 minutos lo que ha logrado. Eso es interesante. Yo lo he podido experimentar en experiencias en España y como dije antes, yo no iba a eso, pero me quedé escuchando y me parecía interesante. Entonces, material hay. ¿Cómo hacerlo? Esa es otra cosa. ¿Cómo poder también aprender a divulgar de forma sencilla? También es algo que debemos aprender, porque a veces tendemos a enfocarnos más en la difusión que en la divulgación. La difusión es importante, pero la sociedad también, como vuelvo y recalco, necesita saber qué estamos haciendo. Así es, también recojo un comentario que hizo la profesora Miroslava de la UNICID, donde dice que solemos pensar que divulgar es transmitir de manera general,
¿verdad? Pero realmente divulgar implica una mayor responsabilidad sobre un parámetro de transparencia sobre lo que se hace, un parámetro de responsabilidad sobre eso que usted nos dice y nos dijo ahorita al principio de esta sesión de preguntas y respuestas, y es que no debemos divulgar si tenemos alguna duda. Hace parte de nuestra responsabilidad como investigadores. Hay otra pregunta que le quiere hacer el público, profesor Dani, y es, bueno, más que una pregunta, le solicitan una recomendación. Dice, la mayoría de los investigadores tenemos poco tiempo. ¿Nos puede recomendar 2 redes en las que no debemos dejar de participar? Ok, bueno, una de ellas de cabeza es Google Scholar. No, tal vez no es considerada como una red científica, pero sí es considerada una forma de difusión de la investigación y a la vez permite generar o conocer el impacto de la publicación científica. Entonces es necesaria, de hecho es una de las pocas plataformas que permite tener indicadores en abierto, ¿no? Entonces es indispensable. 2, la segunda que recomendaría, que si es una red científica, es ResearchGate. Tiene, digamos, una connotación muy diferente a lo que es Google Scholar, pero permite también esa vinculación con investigadores, permite que alguien pueda solicitar esos trabajos de investigación, también compartirlos, hacer preguntas, buscar esa, digamos, esa relación con otros expertos, por lo cual se hace indispensable. Esos serían los 2 más importantes. Sin embargo, yo añadiría uno más, que es el tema de ORCI, que no es una red científica, es una plataforma que genera un identificador único de investigación que representa la cédula de investigador y que prácticamente en los últimos años ha tomado mucha fuerza y probablemente las revistas científicas ya dejen en algún momento de solicitar nuestro nombre y van a solicitar nuestro ID de ORCI. Entonces, esas 3 redes yo recomendaría. Ok, y nuestro público reconoce que el profesor Murillo nos ha hecho entender y comprender de una manera muy sencilla todo este tema. Y quisiera pues aprovechar para preguntarle cuáles son los canales o el tipo de actividad que mejor le ha funcionado para divulgación a la sociedad. De manera personal, me imagino que estamos haciendo la pregunta aquí. Ok, yo mencionaría, bueno, en nuestra universidad 3 muy rápidas. 1, todos los veranos se realizan los talleres de investigación. Son talleres abiertos, totalmente gratuitos, más de 12 talleres en diferentes temáticas, estadística, análisis, redes científicas, cómo hacer artículos científicos. Si bien están orientados al investigador, también está abierto para otras universidades y también para otras personas. Esto se ha incrementado enormemente. Iniciamos con 3 talleres, como dije anteriormente, en la universidad hay 12, había uno por grupo, hay talleres que hay 2 por grupo, son talleres de hasta que llegan a tener una participación de 300 personas, entonces eso ha sido positivo. Lo segundo son las conferencias, mensualmente se hacen conferencias para dar a conocer los proyectos de investigación que se realizan. Es totalmente abierto a la comunidad académica y también para otras personas. Entonces, el investigador presenta sus avances de investigación y obviamente da esa divulgación de lo que está haciendo y permite que otros estudiantes o otras personas puedan también vincularse al proyecto si tienen mayor interés. Y el tercero es algo que en los próximos días se va a realizar, que es la gala científica. La gala científica es digamos, una herramienta o una forma de dar a conocer cuáles son los investigadores con más publicaciones, con más aporte, con mayor financiamiento, con proyectos que mayor han impactado a la sociedad, con mayor asesoría de tesis, y se les da digamos, un premio por esa labor anual de investigación. Y recalco esto, es un
es un, digamos, un premio al investigador. Sin embargo, se da a conocer a la sociedad, a la prensa, que se hace investigación a través de la universidad. Estos son algunos de los que puedo mencionar, pero sobre todo pudiera resaltar que los talleres abiertos de investigación es una forma de que el conocimiento adquirido a través de diferentes investigaciones pueda brindarse a diferentes, digamos, público objetivo, y también dar a conocer lo que hacen los investigadores. Bueno, el profesor Dani Murillo nos ha dejado una amplia gama de herramientas que nos permiten y nos ayudan a divulgar la producción científica. El término, sobre todo, del marketing científico empieza a calar fuertemente ahora dentro de los investigadores, y así como en algún momento hablamos de las 4 P's a nivel del mercadeo publicitario, donde las 4 P's involucraban el producto, el precio, los puntos de venta y la promoción. Fijémonos que no estamos distantes de estos 4 P's que hablábamos hoy, que son pensar, planificar, producir y propagar. Muchísimas gracias, profesor Dani. Queremos darle entonces unos minutos de cierre para que se dirija a su público. Bueno, rapidito, primeramente gracias por la invitación, y cierro, como decía el profesor Isidro, es importante medir. A veces tener una regla de medir lo que estamos haciendo incomoda un poco, pero es importante medir porque es la única forma de saber si vamos avanzando. Pero para poder medir necesitamos hacer iniciativas como esta, que se vea lo que estamos haciendo, que podamos conocer de qué forma lo podemos hacer, cuál es la mejor forma de poder llegar a ese público objetivo, y que, digamos, de una vez por todas, la sociedad y sobre todo las entidades que otorgan financiamiento puedan conocer que realmente, como dice un grupo por ahí, se hace ciencia en Panamá, porque realmente necesitamos más aporte. Hay evidencia, como usted preguntaba, hay evidencia de que se hace ciencia, pero nos hace falta más recursos. Así que hay que seguir divulgando, hay que seguir difundiendo para que se conozca todo el quehacer científico que realizan las instituciones de educación superior. Muchas gracias nuevamente.